Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. En realidad vamos a tratar de ser lo más prudentes posible y escuetos, pero entendemos que es una causa de mucha trascendencia para la provincia, especialmente para la zona, y de hecho hemos tenido en muchos momentos comunicaciones desde otras partes del país, así que evidentemente estamos obligados a contar dentro de lo que podamos cómo viene la causa y lo que ha sucedido el día de hoy. Hoy se hizo audiencia imputativa y de prisión preventiva a una persona que nosotros teníamos informaciones desde hace un tiempo que podría ser uno de los autores de este delito, del femicidio de María Florencia Gómez. Esa, como explicamos en la audiencia, sin, como decía, dar los mejores detalles, pero sí siendo una declaración de una persona que sería testigo presencial del hecho, nos veíamos en la necesidad de trabajar un tiempo en algunos datos que podían corroborar o derribar esa historia que se nos estaba informando. Lo cierto es que en este tiempo hemos corroborado a través de varios elementos que fueron expuestos en la audiencia reciente y en definitiva entendemos que, y así lo entendió el juez también, que había los elementos suficientes para lo que se considera una apariencia de responsabilidad, es decir, que hay una alta probabilidad de que esta persona en esta instancia haya sido uno de los autores del hecho, y por eso, a pedido de la Fiscalía y de la querella, se despachó la medida cautelar, es decir, pasó a revestir ahora no solo ya la detención que se había ordenado, sino el carácter de prisión preventiva, es decir, esta persona, en tanto dure la investigación y hasta que eventualmente vayamos a juicio respecto a esta persona, va a seguir privado de su libertad. En general hemos trabajado toda esta causa con los abogados querellantes, con la familia y parte de la misma acá presente, siempre como un bloque totalmente unido y todo el conocimiento de las distintas informaciones. De hecho, veo gente que inclusive por uno u otro motivo hemos entrevistado a lo largo de la causa y nos ha ido brindando información o nos han ido expresando algunas cuestiones que había que investigar. Recién ahora sabemos que es un hecho que ocurrió el 12 de octubre 2020, hace casi 6 años, de acá unos pocos meses, y una de las cuestiones que tuvimos que exponer frente al juez también es por qué ahora. No vamos a hacer, como decía, una referencia específica, pero sí se brindaron las explicaciones. Entre otras cosas, podemos sí decir que tenía que ver con la situación de temor, que en este momento esta persona, por su conciencia, le expresó su parecer a la familia, sus condolencias, y que sintió que no podía seguir esperando para contar esta situación. Y como les digo, nosotros, a través de la investigación que llevamos este último par de meses desde que obtuvimos esta información, a raíz de muchos datos que ya teníamos en la causa, se corrobora, y son datos que en general no podría tener otra persona. Es decir, que es lo que nos convenció a nosotros, y evidentemente también lo convenció al juez, de que ese testimonio era un testimonio creíble, razonable, y por eso dispuso precisamente la prisión preventiva. En resumen, es lo que podemos decir. Yo, desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público de la Acusación, quiero expresamente agradecer no solo a los abogados querellantes, sino a la familia, que ha sido muy paciente. A pesar de que me consta, han tenido muchísimas presiones, han sufrido muchísimas veces. Me hablaban: Omar, ¿qué hacemos? Porque sabemos que estamos investigando bien, todos me decían, pero casi que en algún momento ellos sentían que les recriminaban, que no obteníamos ningún resultado. Me han acompañado, hemos viajado juntos a Buenos Aires, a grupos periciales, se han hecho muchísimo trabajo, y precisamente nunca, o en general no dábamos conocimiento de la causa para que el día de mañana, que es hoy, si alguien nos daba datos, nadie pudiera decir que los obtenía por la prensa. Si nosotros hubiéramos, algunos nos reclaman que deberíamos haber hecho conferencias permanentes y demás. Lo cierto es que en una investigación, por lo menos en mi experiencia, más de 30 años en esta área, de cualquier información que uno revele, si luego un testigo te la revela, cualquiera podría decir que surgió porque está en los medios o es de conocimiento público. Y precisamente uno de los elementos más importantes en esta causa es que datos que nos revela el testigo no eran conocidos por el grueso de las personas, tenían que tener acceso a la causa. Creo que como resumen es lo que podemos inicialmente decirles, y como decía, un agradecimiento especial a la familia
por el acompañamiento, por la paciencia, y también lo aclaré en la audiencia, en realidad esto recién empieza porque creemos que hay mucho más por investigar, estamos en eso, convocamos a la comunidad que a partir de este primer paso puedan seguir brindándonos informaciones, alguna otra gente que pueda tener alguna información, yo estoy convencido de que puede haber más, nos la brinde, como siempre decimos, cualquiera de los que estamos aquí presentes, tanto los abogados creyentes como la familia, como yo mismo, se acercan a una comisaría, vamos, yo en persona voy a comparecer, como he venido muchísimas veces a San Jorge, sin que absolutamente se filtre ninguna información, y en persona voy a chequear lo que pueda alguien decirme. Como les decía y lo anunciamos en la audiencia, creemos que hay más por investigar y creemos que esto es solo el comienzo. Por empezar nos falta otra persona, pero yo creo que hay más todavía, pero por ahora es todo lo que podemos decir. Doctor, una consulta caso, sobre el testigo presencial. Dijo que fue testigo presencial. ¿Bajo qué circunstancias? Estaba allí, surgió en la audiencia, haciendo una actividad específicamente tipo como de caza, de perdices, ese tipo de cosas, y se vio sorprendido por esta circunstancia, y bueno, fue quien presenció y nos cuenta, como decía, con bastante detalle, situaciones que se corroboran a través de elementos objetivos, como por ejemplo la autopsia u otras cuestiones, donde solo conociendo la causa de lo que pasó hoy, al menos, siempre uno tiene que ser prudente porque esto es un primer paso, pero solo alguien que estuvo viendo realmente lo que pasó, de la forma que él nos cuenta, es tal cual como nosotros. Como yo me reuní con el forense para preguntarle, tuvimos una ampliación de la audiencia, un forense con más de 20 años de experiencia, y llegamos a la conclusión de que es tal cual como nos relatan esta persona lo que nos dice la autopsia. Eso es uno de los elementos, uno de los tantos elementos con los que corroboramos, al menos inicialmente. Repito, tengo que ser prudente, esto es una causa que yo, como digo, creo que hay mucho más por investigar, pero esta persona podemos decir en definitiva que aleatoriamente se encontraba en ese lugar y se encontró con esta situación sorpresiva. ¿Que pudo identificar a la persona que está detenida? Lo conoce previamente, lo conoce. ¿Y vio a otra persona? Y vio a una segunda persona. Doctora, van 6 años de una investigación realmente importante con varias líneas investigativas. En la audiencia se habló del testigo, y lo acaba de corroborar usted, un testigo de identidad reservada. Técnicamente, ¿es colaborador o arrepentido? No. Técnicamente es testigo de identidad reservada, artículo 80, inciso 7, permite que no solo la víctima, el Código Procesal Penal, permite que no solo la víctima, sino testigos eventuales de la causa, que se dé el caso, puedan reservar su identidad. Ese es el nombre, esa es la naturaleza jurídica, todo el Código lo avala también en la distinta legislación. De hecho, esta reforma fue bastante reciente, y de hecho también fue una de las cosas que por supuesto la defensa cuestionó, era lógico, se dio el debate, el juez resolvió en el sentido de lo que decíamos fiscalía y querella, de que hoy es una figura válida. También hay que aclarar, lo aclaró el juez también, no es un testigo anónimo, es un testigo de identidad reservada. Nosotros, por ejemplo, dejamos sellado un sobre con el testimonio de esta persona y todos sus datos al juez, de manera que de alguna forma también hable de la seriedad de nuestro trabajo. No es una declaración que inventamos y firmamos y no sabemos quién es una persona con nombre, apellido, DNI, así fue aportado, solo que al menos en estas primeras instancias, para garantizar su seguridad y la de su familia, planteamos este instituto que hoy se permite, es testigo de identidad reservada. Doctor, ¿cómo llega este testigo a usted? Ha quedado imputado y no ha declarado esta persona todavía. Hizo una pequeña declaración, creo que podemos resumir que básicamente se manifestó su inocencia, pero no más que eso, fue muy breve. Tiene derecho el imputado a declarar, tiene derecho a que no le podamos hacer preguntas, es una cuestión procesal. Se acogió a ese derecho de declarar y muy brevemente creo que podemos resumir que ahí él negocia el autorderecho. La segunda Doctor, persona ¿cómo que llegó el tiene testigo hacia identificado, ustedes? Esa otra persona no está identificada. ¿Cómo llegó el testigo hacia ustedes? ¿Con quién se comunicó? ¿Con la familia? ¿Con usted? Me hicieron llegar un escrito a mí, que quería hablar conmigo, y bueno, al otro día estábamos reunidos. Es importante preguntarle a la defensa, en este caso, si consideran satisfactoria, digamos, esta instancia y cómo sigue a la doctora fundamentalmente. A la querella. Sí, obviamente estamos muy conformes con el resultado de esta audiencia.
por supuesto era lo que esperábamos, lo que habíamos solicitado, que esta persona quede en prisión preventiva. Nos parece fundamental para poder continuar la investigación y también para brindarle a la comunidad cierta seguridad de que el hecho de colaborar también tiene un resultado positivo en la investigación, como claramente ha ocurrido en este caso, y también esta seguridad de que efectivamente puede reservarse la identidad de una persona que colabore con la investigación, de un testigo, como es en este caso, y volvemos a llamar a la colaboración de la comunidad para poder continuar con esta investigación. Tengamos en cuenta que claramente este testigo refiere que había dos personas, a una de esas personas pudo identificar y a la otra no, si bien manifiesta que lo pudo ver y que podría reconocerlo, al día de hoy no está identificada esta persona, por eso es tan importante que la gente siga colaborando y bueno, como dice el dicho, para muestra basta un botón. Efectivamente hemos demostrado que la colaboración de las personas puede tener un resultado positivo y puede darse también con esta reserva. Por eso nos parece fundamental remarcar eso. Obviamente, después de 6 años, han sido 6 años muy arduos, no ha sido un periodo de inactividad en absoluto, eso hay que remarcarlo, porque por ahí hemos visto comentarios, bueno, después de 6 años aparece un perejil, como si esto fuera algo que se sacó de la galera y algo para conformar a la familia o a la comunidad. Y no, esto es el resultado de una investigación muy seria por parte de la Fiscalía, y esto es importante remarcarlo para que también la gente de sus casas tenga esta certeza de que no ha sido producto de la casualidad o de un golpe de suerte, ¿no? Esto tiene que ver con una investigación que se viene dando desde hace mucho tiempo. Así que sí, por supuesto estamos conformes. La verdad que hubiésemos preferido que esto se dé hace 6 años y no ahora, pero bueno, lamentablemente esta es la realidad y bueno, por eso pedimos, obviamente sé que por parte de la Fiscalía es su intención la continuidad de esta investigación de forma seria, y también a las autoridades del MPA para que también brinden a la Fiscalía todos los recursos necesarios para que esta investigación pueda continuar, ¿no? Porque a veces, y esto me hago cargo de lo que digo, ¿no? Porque uno los ve trabajando a los fiscales muchas veces en soledad, sin empleados, sin recursos, utilizando sus propios vehículos. Estamos hablando el fiscal reside en Santa Fe, estamos a una distancia bastante larga, y así todo continúan investigando con sus propios recursos. La mayoría de los fiscales quizá es más cómodo poner la causa en un cajón y bueno, si esto en algún momento se resuelve será por suerte. Bueno, esto no ha ocurrido en este caso, por eso entiendo que es importante pedirle a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación que le den a la Fiscalía y a esta investigación todos los recursos necesarios para poder continuar investigando. Eso siempre lo hemos solicitado y lo seguimos remarcando, ¿no? A veces con la voluntad no alcanza. A los familiares, ¿cómo se sienten, cómo están viviendo este proceso, por lo menos de esta instancia en el día de hoy? Bueno, obviamente es una información muy importante. Nosotros desde el día 0, del día 1, quienes nos han escuchado en las notas, cada vez que tuvimos la posibilidad de alguna nota, publicación, en las mismas conferencias, siempre dijimos que primero garantizamos o también avalamos que iba a haber una protección de testigos, porque también supimos desde el primer momento que esto generaba miedo, que podía generar miedo algún dato, lo fuimos entendiendo con el tiempo. Nosotros desde el primer momento pedimos que por favor, que si alguien tenía información, que la acercara. Bueno, creo que fue, a veces en las notas era como que era repetitivo, pero era necesario terminar las notas. Siempre tratábamos de no olvidar eso, que por favor de que alguien tenga información, y bueno, muy movilizados obviamente, porque de alguna manera, más allá de que estemos al tanto de la causa, de los detalles, sabemos que este es el principio o es el día
lo que tanto pedimos está sucediendo. Llegó ese dato, llegó esa información, se está investigando con total profesionalismo y responsabilidad. Nosotros podemos dar fe como familia, por ahí no podemos entender algunas cuestiones técnicas. Hemos aprendido mucho a lo largo de todo este tiempo, hemos aprendido de Omar, de Caro, quienes siempre estuvieron disponibles para, che, ¿cómo es esto? ¿O qué pasó? ¿O qué significa? O alguna terminología que obviamente ajena a nuestras palabras, pero sí mantener la paciencia, creo que tuvo su fruto y hay que seguir manteniéndola. También sabemos que está todo muy movilizado y muy sensible, por eso también siempre hacemos hincapié en el respeto a la familia, primero a Florencia y a la memoria de Florencia como mujer, como mamá, como militante, como persona, como ser humano, como hermana, como hija. Y creo que también nosotros nos hemos movilizado con mucho respeto y paciencia y templanza, aunque a veces, bueno, la perdíamos por suerte en familia. Siempre estuvimos para sostenernos y no lo hacemos solos, sino que por suerte hay un montón de gente que realmente amaba a Flor y que pudo acompañar eso para que también está hoy presente. Ha habido personas que han quedado en el camino, obviamente. Entonces también es importante, más allá de uno no dejarse llevar por comentarios, porque si hay alguien que sabe lo que le pasó a Florencia, lo que pasó, digamos, si hay alguien que tuvo el detalle de la autopsia o que, bueno, ahora hay alguna información de cómo fueron sus últimos minutos de vida. Si hay alguien a quien nos traspasa y nos atraviesa de mil maneras, y principalmente con dolor, es a nosotros, y no por una cuestión de egoísmo, sino porque realmente hay que estar en los zapatos de nuestra madre principalmente, que también de alguna manera nos ha tocado atravesar eso. Pero bueno, cuando digo también que fue con mucho profesionalismo y responsabilidad, siempre tratando de que no haya errores. Cada vez que se acercaba alguna información, nos ha llamado gente a la familia a las 11 de la noche diciendo que tenía un dato para aportar a la causa. Teníamos que ver qué hacíamos con eso. Siempre le tocaba a uno a lo mejor caminar por las paredes o, bueno, tranquila. Bueno, aclararle a la persona que esa información que llegara a nosotros tenía que llegar a una declaración, tenía que oficializarse en una declaración formal. Inclusive hay gente que por miedo no ha querido dar su nombre. La familia, no sé la terminología, pero bueno, es como que la familia no tomó esa declaración como testigo de esa declaración, y que sí también explicarle a la gente que se iba a reservar su identidad, que obviamente que en el momento de que si llega a un juicio eso ya iba a ser público, pero que creo que dimos esa tranquilidad a la gente y bueno, fue un trabajo duro, es un trabajo duro, no es un trabajo, es lo que nos toca atravesar, que uno no quisiera esta situación, pero que bueno, eso también de alguna manera nos da satisfacción porque siempre hay muchas dudas y creo que tenemos en claro que en la medida que pudimos y las herramientas que tuvimos para hacer las cosas bien, creo que lo hicimos responsablemente y bueno, y tenemos sed de justicia, ¿no? También creo que necesitamos saber que la justicia existe, que hay gente que trabaja duramente para eso y que no dependía de que se encajone la causa o de que no tenga movimiento, siempre estuvo en movimiento la causa, dependía de ese dato que hoy llegó y que está sucediendo. Y bueno, y queremos justicia por Florencia principalmente, por sus hijas, por la familia y por todas las injusticias que también hemos atravesado en todo este tiempo, más allá de la pérdida de Florencia, del femicidio de Florencia. Doctor, se viene recorriendo un largo camino de la etapa investigativa que continúa con una persona detenida. En este caso ahora, ¿cuál es la estrategia judicial? Para llegar al juicio definitivo y poder, desde usted, ¿no?, desde su posición, para comprender este femicidio
quizás los involucrados que puedan llegar a estar más detenidos y el móvil del hecho. Ya lo estamos haciendo, estamos en plena investigación, por obvios motivos no voy a revelar en qué estamos, pero sí, como decía, corroborando muchos datos. No quiero adelantar nada, pero obviamente tenemos que chequear y entrecruzar muchos datos de qué persona se comunicaba con quién. Hay mucho por trabajar, como cualquier investigación de este calibre, digamos. A partir de que tenés una información, empezás a desandar un camino que tiene que ver con esa persona, con todo su entorno, con todas sus comunicaciones, con todos sus posibles móviles. No puedo garantizar nada, sería muy irresponsable, pero sí estamos trabajando en eso y la verdad que tenemos bastantes medidas, ya hemos ordenado bastantes medidas. Sin ir más lejos, y así fue despachado en el mismo momento de la audiencia, al finalizar, la Fiscalía solicitó y así nos fue concedido que previo a que vuelva a su celda esta persona, ya sí fue oficiado. Tenemos conocimiento que está publicando cosas en redes, de manera que pedimos que se secuestre, se haga la requisa de su celda y si ahí tiene algún móvil o algún otro elemento técnico se lo secuestre y oportunamente vamos a pedir, como corresponde y fundadamente, se pueda aperturar lo que sea si se secuestra algo, a fin de evaluar para la investigación si tiene alguna información relevante. Como eso hay muchísimas medidas que estamos ordenando y creo que es un camino difícil porque fue un hecho que ocurrió a 1.300 metros de la zona urbana, sin hasta ahora testigos. Ahora surgió esta situación que, como digo, nos da un puntapié inicial para empezar a desandar el camino de la investigación, pero puede llegar a ser largo y obviamente no podemos garantizar ningún resultado. Así que vamos a hacer todo lo que habitualmente y humanamente realizamos en una fiscalía. Doctor, este hombre estaba terminando una condena, ¿no es cierto? Sí. Y ahora queda imputado con esta. Sí. ¿La otra condena queda ya finalizada? ¿Cómo es técnicamente todo eso? Por ahora corre una parte porque esta persona tenía una condena anterior por tema de estupefacientes en Córdoba, donde fue condenado a 3 años de prisión efectiva. Salió el fallo y a la vez salió su libertad el día 19 de agosto 2020, es decir, un mes y medio antes del hecho que nosotros ahora le atribuimos. Ese cese de prisión luego se transformó, cuando la condena quedó firme, se transformó en libertad condicional, es decir, siempre a partir de que obtuvo la libertad y a pesar de que ya estaba condenado por el tiempo que ya llevaba antes, no volvió a ser encarcelado y hace un tiempo fue condenado a un nuevo delito, 2 años de prisión efectiva también, con declaración de reincidencia por amenazas y encubrimiento agravado, que esa tiene un vencimiento ahora el 10 de octubre de este año, pero por una cuestión procesal, en esta condición que está esta persona, podía llegar a obtener la libertad el 10 de julio, o sea, 3 meses antes, porque es lo que se llama la libertad asistida en un régimen progresivo que transitan las personas detenidas o condenadas. Eso nos determinó a que ahora, pocos días antes, nos aseguremos que el fin de esta medida no es ni castigo ni una justicia anticipada. El fin de la medida que nos acaban de conceder, que es la prisión preventiva, es cautelar el proceso, es que esta persona no se pueda ni alejar del proceso ni de alguna manera entorpecer la prueba, como sería, por ejemplo, de alguna forma presionar a un testigo, de alguna forma influir en cualquier persona que pudiera tener que declarar en la causa, no solo en este testigo de identidad reservada, sino en cualquier otro que pudiera surgir. Eso es un poco lo que se conocen como los riesgos procesales, que es el fundamento de la prisión preventiva. Todo esto lo expusimos en la audiencia, el juez creo que en una resolución muy clara también, muy fundada. La verdad que me pareció excelente la resolución por la claridad, más allá de que obviamente cuando uno resuelve en favor de la postura de uno, generalmente encontramos una satisfacción profesional, pero en este caso además fue muy clara la resolución. También cuando trató lo que era la posible violencia de género por algunas circunstancias que quedaron, no las voy a mencionar, pero que quedaron claras en la audiencia, también nos pareció muy claro, tomando las posturas aquí más bien de la querella, que bueno, ya habíamos hablado, Carolina iba a hablar un poco de un área donde ella es absolutamente experta, así que en ese complemento que hicimos Fiscalía y querella, el juez evidentemente tomó los argumentos de las dos partes y resolvió como resolvió.
¿En cuánto a tiempos procesales tienen algún tipo de estimación hasta llegar al juicio? No porque justamente estamos digamos, en una época de recolección de evidencia, tenemos que ver muchísimas cosas. Tenemos un límite que en principio son 2 años, que puede durar la prisión preventiva, con todos los pedidos de revisión que se pueden, mínimo cada 3 meses puede pedir una revisión esta persona. Pero lo cierto es que en prisión preventiva intentamos obviamente no llegar a ese plazo. Me refiero que el único plazo procesal en principio es 2 años, que es el artículo 127 del Código Penal, de hecho es prorrogable 1 año más fundadamente. Y cada 3 meses el juez puede decir que... Puede pedir una revisión solo por el paso del tiempo, obviamente si hay algún elemento sobreviniente también. Puede disponer de libertad si no encuentra... En una nueva audiencia, en general en este tipo de causas no se viola lo que sería la proporcionalidad, porque la expectativa, en este caso una pena de prisión perpetua, no admite un femicidio otra pena, de manera que en general uno podría prever que no, pero bueno, hay que ver eso, yo no puedo resolver lo que puede resolver un juez de acá a 3 meses, digamos. Nosotros no digo que en lo inmediato, pero sí entendemos, estuvimos hablando que quedó hoy muy claro que la postura nuestra está muy firme, está así, claro, por lo que decía, también lo claro que fue la resolución del juez, al escucharlo nosotros mismos también nos dábamos cuenta lo claro que había. Coautor significa que tuvo que participar directa, indirectamente, estar con otra persona. Coautor quiere decir que fue al menos con otra persona que también en carácter de autor. Sin entrar en cuestiones teóricas, uno puede entender que alguien es autor de un hecho cuando el juez lo mencionó en alguna parte de su resolución, cuando tiene el dominio del hecho, es decir, está en dominio y puede, por ejemplo, hacerlo cesar en cualquier momento. Nosotros en la atribución, la misma atribución, cuando escribimos y leemos, primero, eso fue al comienzo de la audiencia, de qué se le atribuye, mencionamos un plan conjunto, que es otra de las teorías de la coautoría, es decir, un plan conjunto, al menos entre 2 personas, que se ponen de acuerdo para realizar un hecho, en este caso, que después expusimos, y de manera que, si bien tal vez un rol, son roles distintos en ese hecho, pero están de acuerdo, y son tal vez las 2 teorías dominantes, y a la vez los 2 tienen el dominio de lo que está pasando. Podrían hacerlo cesar en cualquier momento. En el caso de seguir